Sagradas Escrituras, a largo rasgo, como resumen, ¿no? Los previos conocimientos que debemos saber, que debemos también compartir con los demás. Entonces tenemos acá, ¿en qué orden empezar a leer la Biblia? Es una pregunta, una interrogante, ¿no? Tenemos ahí un versículo de Juan: quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces el Padre hablaba sobre que nosotros tenemos que leer las Sagradas Escrituras, porque ahí tenemos presente a Cristo, a Jesús, ¿no? Y si no sabemos su vida, no conocemos, no compartimos, entonces no podemos darlo a conocer, ¿no? La reforma bíblica del Concilio Vaticano II, desde 1962 al 65, la Iglesia puso el orden cronológico a la Sagrada Escritura. ¿Cómo empezar? ¿No? Tenemos ahí por los evangelios. ¿Cuántos son los evangelios? ¿Cuáles son? Muy bien. El padre, su párroco, les enseña bastante bien, ¿no? Entonces tenemos ahí, porque son el corazón, dice, el centro y el núcleo de toda la palabra de Dios, ¿ya? Tenemos también los hechos de los apóstoles. Narran los primeros años de la iglesia, historia de la iglesia católica, y también tenemos ahí a la cabeza de la iglesia a San Pedro. Tenemos aquí, ¿no?, lo que acabamos de cantar, que Dios es amor, que lo encontramos en Juan 1. Como tercer punto, ¿no?, tenemos algunas cartas de San Pablo, las más cortas y fáciles. Tenemos Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Tito, Timoteo y Tesalonicense. San Pablo es la columna vertebral de la iglesia, eso lo sabemos, ¿no? San Pablo es un personaje importante, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús le entregó las llaves a Pedro. Entonces, por eso la llamamos la columna vertebral. Como punto 4 tenemos los libros históricos del Antiguo Testamento, ¿no? En la primera parte el Padre nos explicaba las partes de la Biblia. Entonces tenemos aquí los libros históricos del Antiguo Testamento. Como paso 5, los libros poéticos, que en los libros poéticos sabemos que se componen de los salmos, los proverbios, de Job, Serácides, Eclesiástico y de los cantares y sabiduría. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Eso sacamos del profeta Isaías. Como punto 6 podemos compartir las otras cartas de San Pablo, que dentro de ellas tenemos a los romanos y a los hebreos. Una vez un feligrés decía, ¿cómo se llama? Romanos y ebrios, decía. No, hebreos, no vamos a confundir ebrios, ¿no? Hebreos, ¿ya? Como punto 7 tenemos los libros proféticos. Dentro de ellos tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, a Oseas, Abdías, Sofonías y Nahum. Entonces tenemos ahí los libros proféticos. Como punto 8, finalmente tenemos, como hablaba el Padre, el Apocalipsis. Son difíciles de comprender por la simbología. El libro del Apocalipsis, mayormente, yo cuando estoy con los estudiantes o con algunos padres de familia en reunión, ellos siempre lo ven al libro del Apocalipsis como un libro que da miedo de leerlo, ¿no? Muchas veces se ve así en el Apocalipsis, tenemos ese concepto, ¿no? Pero
cuando ya nos explican qué realmente es el libro del Apocalipsis, nosotros tenemos un libro de esperanza, ¿no? Luego también tenemos las lecturas en las misas diarias y dominicales. Se hace la lectura continuada por ciclo. Eso ya sabemos. ¿En qué ciclo estamos ahora, este año? En el ciclo C. Muy bien. Usted va a tener un premio, un caramelo, me está contestando bien, ¿no? Se leen las lecturas más importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eso ya lo ha explicado el Padre hace rato, ¿no? Tenemos el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Estamos en el ciclo C, ¿no? Y tenemos algunas recomendaciones para leer la Biblia. En primer lugar, yo siempre digo, antes de leer la Biblia tenemos que desempolvarla, porque muchas veces es un libro que lo tenemos bien arrinconadito, que solamente lo sacamos en algunos casos, y a veces no lo sacamos, sigue ahí, ¿no? Entonces tenemos que desempolvar nuestra Biblia, no solamente este mes que estamos celebrando el mes de la Biblia, sino que como nosotros como creyentes, como católicos, como feligreses, ¿no? Debemos por lo menos todos los días rezar por lo menos un versículo de algún libro que nos llame la atención, ¿no? Tenemos que hacerlo eso, tenemos que practicar. Y que sus hijos vean eso, ¿no? Que por lo menos compartir en familia la palabra de Dios sería magnífico, ¿no? Porque la palabra de Dios no a todos inspira lo mismo, ¿ya? El Espíritu Santo actúa, ¿no? De acuerdo cómo nosotros querramos escuchar la palabra y cómo nuestro corazón está abierto a escuchar la palabra de Dios. Entonces yo les invito el día de hoy a regresar a sus hogares, abran su Biblia, he visto que todos tienen, y escojan un versículo de algún libro y con eso descansemos, ¿no? Entonces tenemos algunas recomendaciones. En primer lugar, no leer la palabra de Dios a prisa, ¿no? Nuestra mentecita tiene que estar libre de otras preocupaciones, leer con mucha calma, disfrutar de la palabra de Dios, ¿no? Disfrutarla. Si tenemos alguna duda, podemos volver a releer. Muchas veces no comprendemos a la primera, ¿no? Y a una segunda oportunidad leemos y vamos comprendiendo más y vamos asimilando más, ¿no? Aquí dice, no es recomendable leer la Biblia de principio a fin. Muchas veces queremos entender a la primera y no tenemos paciencia, ¿no? Y si alguna vez no comprendemos la Biblia, ustedes tienen que buscar a otra persona, ¿no? Que más o menos les pueda orientar. Porque a veces cuando no entendemos algo, después tenemos flojera volver, ¿no? Decimos, yo no entendí, ya no quiero, ¿no? No somos perseverantes. Entonces, tenemos que leer, dice, no a prisa, ¿ya? Los libros de Pentateuco son más difíciles de comprender. Entonces, cuando no comprendamos algunas partes, entonces nosotros tenemos, como yo les digo, buscar a alguien quien les pueda orientar. Porque cuando uno ya se hace orientar para poder leer, se enriquece más y gusta de la lectura, ¿ya? Tenemos algunos criterios para ser verdaderos lectores de la palabra de Dios. Esto es algo importante, ¿no? Mayormente nosotros en la casa tenemos la Biblia latinoamericana, ¿no? Que es mucho más fácil de comprender, ¿ya? Una vez yo estaba con una señora y tenía realmente una Biblia lujosa, no sé,
a cuántos soles se compró la señora, ¿no? Pero lo tenía ahí de adorno. Ella siempre mostraba su Biblia, ¿no? Que era muy lujosa y todo. Pero si no practicamos la lectura, no la utilizamos, entonces ¿para qué comprar? ¿Para qué invertir tanto? Por ejemplo, yo les aconsejo la Biblia latinoamericana, que es más fácil de comprender, ¿no? Y también algo muy importante es lo que decía el padre hace rato, que toda Biblia tiene que estar aprobada por la iglesia. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Tener un plan, no al azar, para empezar a leer. Tu palabra me da vida, que se haga realidad en mi vida. Conocer de verdad la palabra de Dios antes de morir, ¿no? Nosotros, como les aconsejaba hace rato, tenemos que ponernos esa meta de leer, ¿ya? Y no lo hagamos solamente porque es el mes de la Biblia, por favor, ¿no? Luego, hacer apuntes espirituales. Esto es una práctica muy, muy interesante y también que nos ayuda a nosotros a meditar, ¿ya? Si yo leo una parte, a ver, ¿quién recuerda el evangelio de hoy, de la misa? Han estado en la misa, ¿no? ¿De qué hablaba el evangelio de hoy? ¿Qué recordamos hoy día? Los arcángeles, ¿no? ¿A quién le habló Dios? ¿Qué personaje está marcado en el evangelio? A Natanael, ¿no? Entonces, miren, si nosotros hacemos esa práctica de tomar apuntes, de hacer una pequeña reflexión, eso nos va a fortalecer el espíritu. No nos olvidemos, ¿no? Porque a veces nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente está en otra parte. No nos concentramos y es por eso que no captamos, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante, hacer apuntes espirituales que nos ayuden a crecer en el espíritu, en el conocimiento, ¿ya? Escribir textos significativos para ustedes es otro punto. Hacer tus tesoros de la palabra de Dios. En ese versículo, Dios te habla. Es la historia de Dios conmigo. Sea tu momento sagrado. Yo sé que cuando tienen familias, es muy difícil, queridos papás, mamás, ¿no? Tener ese espacio, ¿no? Para poder practicar esto, ¿no? De leer. Pero ¿qué más hacerlo con sus hijos? ¿No? Llamar a sus hijos y compartir la palabra. Y juntos poder meditar y reflexionar. Eso nos enriquece mucho más. Y une también la familia. Eso tengan por seguro. Ya estén convencidos de eso, tengan convicción. Que la palabra de Dios, si nosotros la compartimos, enriquecemos a la otra persona, nos enriquecemos a nosotros y crecemos en el amor a Dios y en el conocimiento. Luego, en casa, hacer un pequeño altar son medios pedagógicos. Esto es muy lindo, ¿no? Ver en sus hogares, a ver, ¿quién de ustedes tiene un altarcito donde están sus santos, no sé qué, San Benito, San Lucas, no sé qué? Muy bien, ¿no? Tenemos. Entonces eso nos ayuda también y eso también podemos practicar, ¿ya? Tener un lugar sagrado y un tiempo sagrado para cada persona, encuentro personal con Dios, ¿ya? Mayormente siempre cuando estamos trabajando, ¿no? Todo el día, el único tiempito que tenemos es en la noche. A veces nos viene el sueño, descansamos también, ¿no? Porque estamos cansados físicamente, ¿no? Y Dios lo comprende, pero tratar de hacer ese esfuercito, ¿no? Y un tiempo sagrado para Dios, encuentro personal. Dios te ama de verdad, en serio y no es en serio. Este salmo realmente es muy profundo, ¿no?
Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, ¿no? Jesús nos ama tanto, ¿no?, que nos compara con esto. Nos ama tanto a cada uno por lo que somos en particular. Entonces, tenemos aquí perseverancia, no desanimarse, enamorarse de la palabra de Dios. En esta parte yo me acuerdo que el padre, terminando la misa, decía, ¿no?, ¿quiénes se van a quedar para compartir la formación? Y eran muy pocos. Yo he visto, ¿no?, que levantaron la mano como 5 personas o 6, creo. Pero miren ahora cómo estamos. Antes de leer la palabra de Dios, hacer oración, leer con el mismo espíritu con que fue escrito, ¿ya? Invocar al Espíritu Santo, ahí nos pide, ¿no? No podemos empezar antes sin pedir esa gracia, esa sabiduría del Espíritu Santo. La palabra de Dios es fuente de vida viva y eficaz, que no se puede comparar con ninguna otra literatura o literaria. La palabra de Dios está llena de riquezas. Es normal que no entiendan del todo, ¿no? Tenemos aquí a este famoso santo San Agustín, que nos dice esta frase: no es tu sed que puede calmar la fuente, es la fuente que debe calmar tu sed, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que tener en primer lugar convicción de que la palabra de Dios nos nutre, ¿no?, y nos llena de Dios, y más que todo nos fortalece para poder nosotros manifestar nuestra fe, y que no cualquier persona puede venir, me refiero a nuestros hermanos protestantes, para poder hacernos vacilar. Cuando no tenemos esa fuerza y esa convicción, entonces nos dejamos muchas veces manipular por las palabras que nos dice, ¿no? Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. En cada visita a la palabra de Dios, Dios toca mi corazón. Es el Señor que me está hablando a mí. Así como el Padre me ama, también yo los amo a ustedes. Ayudarse con las notas de pie de página de la Biblia, buscar ayudar a sacerdotes, buscar a religiosas, hermanos comprometidos que tienen sólida formación en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces podrían ser sus orientadores para poder guiarlos. El fruto se va a ir notando en tu vida. San Agustín dice: tarde te amé, hermosura tan antigua. También debemos actualizarnos, capacitarnos y renovarnos. Entonces, yo realmente admiro a los párrocos cuando hacen, digamos, esta clase de encuentros, porque enriquece verdaderamente, ¿no? El compartir, el animarnos, nos ayuda bastante. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los feligreses? Pues aprovechar este tiempo, ¿no? Yo sé que ahora está un poquito frío y todo, pero nos vamos a ir con algún conocimiento, y también el compartir nos hace bien. Aprovechemos, ¿ya? Ustedes tienen la tarea mañana de venir con otra persona más. Vamos a formarnos. Tienen esa tarea. Están comprometidos. Leer la Biblia es como aprender un idioma. Está ahí good morning en inglés, ¿no? Debemos ayudar a nuestro corazón a que se enamore de la palabra de Dios. También la Biblia debe ser mi amigo y no debe ser el gran desconocido. Tenemos que ir a desempolvar nuestra Biblia. La Sagrada Escritura nos revela el verdadero rostro de Cristo. Y bueno, esas son algunas recomendaciones que tenemos ya para poder practicar, ¿ya? Eso les invito, porque una cosa es escuchar, oír, y otra cosa es ponerlo en la práctica, que eso es lo mejor, ¿no? No solamente escuchar, sino poner en práctica, ¿ya?
Ahora nos ponemos en pie otra vez. Así hagan su dedito, a ver.